Pensé que se nos iba Es a que cortar cambié la los conexión. audífonos. Ah, Con los audífonos, ya. ¿Listo? venga, pues va a estar interesante el día de hoy. Me gusta saludarte, güey. Espero que hayas amanecido bien en tu viernes. Nosotros todavía en jueves por acá. No importa Ya dónde estén estamos bien listos. esto, hoy pues, traemos un tema que nos han estado preguntando, ¿cuál es la receta secreta o las claves del éxito para un buen entrenamiento, no? Y el tema, tú y yo lo resumimos en 3 puntos, pero no me voy a adelantar porque siempre me adelanto. Entonces te voy a dejar que tú lleves la discusión o la plática el día de hoy para poder explicarle a la gente un poco de qué va a tratar el live. Bienvenidos todos. Después vamos a dejar un espacio abierto para preguntas y respuestas. Y pues nosotros encantados de poderlos ayudar, ¿no, Ro? Venga, vamos a platicar entonces bueno, el tema. A ver, ¿cómo decía? ¿Cómo lo pusimos, Milo? ¿Cómo ¿Cuáles son las claves del del éxito éxito para... para ser un mejor atleta? Es correcto. ¿No? Ya, sí te lo aprendiste, güey, después de que lo estuvimos discutiendo ayer un chingo. Bueno, ahí va. Entonces, realmente hay 3 puntos que son muy importantes. 3. Vamos a decir los 3 y luego vamos poco a poquito a platicar de cada uno y échenos sus preguntas de una vez como vayan llegando. Entonces, número 1, constancia, la constancia. Ahorita vamos a hablar de cada uno. Bueno, si no, ahorita me agarro y ya no paro de hablar, especialmente de la constancia. Constancia, estructura y ejecución, Milo. Es Constancia, correcto. estructura y ejecución. Eso es todo lo que necesitas hacer para hacer lo que quieras, para bajar de peso, para tener una mejor movilidad, lo que sea que tenga que ver con el deporte, constancia, estructura y ejecución. Esas son las 3 cosas que hay que buscar. Ahora, ¿cómo se come cada una de ellas, Milo? Mira, vámonos con la primera, que es la constancia, y es algo que hemos hablado tú y yo siempre. No importa con cuánto empieces, el chiste es que empieces y una vez que empieces puedas mantenerte casi siempre o que tengas cierta disciplina, porque el endurance y el deporte en sí tienen un efecto acumulativo, ¿no? Hay muchas teorías de la constancia y las teorías de las 10,000 horas y demás, pero lo importante es que no falles. No hay un hilo negro para volverte un mejor atleta. Tienes que estar, tienes que ir, tienes que pagar este precio de levantarte temprano, si es que entrenas temprano, o de ir en las tardes aunque estés cansado. Entonces, la constancia nada más es eso, es show up, amanece, ve, preséntate, no importa si tienes ganas o no tienes ganas, párate en la línea del comienzo del entrenamiento todos los días y sobre eso empieza a construir. Yo creo que esa es la más fácil de todas, ¿no? Y justo trajimos Es que no, güey, yo blogs, creo que no es la más fácil de todas, es no, la más complicada de de todas. explicar, es la Ah, más fácil de sí, explicar, güey, de todas. sí, porque ahorita vamos a hablar de la estructura y de la ejecución y todo te puede salir bien, pero pues no le das, te paras cada Navidad le paras 2 meses por las posadas, ¿no? Viene Semana Santa y pues hay que salir de viaje y pues no, ya, oye, que me fui a no sé dónde, no puedo, siempre hay algo que te corta tu progreso y entonces ahí es donde viene la constancia. Pero uno de los puntos más importantes, Milo, es que ahorita vamos a hablar del tema de la estructura, que es muy importante, pero no importa si tienes al mejor coach del mundo al lado de ti, si no eres constante, vale gorro. Yo siempre digo que si no tienes nadie que te ayude, si no sabes qué hacer, si simplemente quieres mejorar tu salud, mejorar tu rendimiento, lo que sea, lo que tienes que hacer es salir todos los días a hacer algo. Vamos a quitarle el programa que luego dicen, se ponen muy pros y no sé qué, no. Caminar, güey. Si caminas 10 minutos todos los días, vamos a las sumas, güey, tú, o sea, ¿cuántos minutos caminaste en un año que si nada más sales un día, haces 40 minutos y luego dijiste, puta, esto no me gustó y entonces te esperas 2 semanas y ya te sentiste mal y Estaba, quieres volver estaba a hacerlo? oyendo, estaba oyendo un podcast de Rich Roll el otro día, güey, y decía y estaba entrevistando al cuate que creó Spartan Race, güey, ¿no? Y lo que decía el cuate es, a ver, güey, la meta de este año es nada más ir a pararme al gimnasio, güey. ¿Cómo, güey? Sí. Sí, pues ya Hoy estás ahí, fui, güey, ya le das, ¿no? entonces, hoy fui y me paré un minuto, güey. O sea, el objetivo es ir un minuto y entonces ya puedes ir, yo voy al gimnasio, güey. No manches, güey. Sí puedes ir, ¿tú vas al gimnasio? Sí.
¿ok? Entonces, vas y el reto es darle 1 minuto, güey, ¿no? Y luego el día siguiente vuelves a ir, pero ahora le das 2 minutos. Y luego le das 3 hasta que agarras estos 10 minutos de lo que hablabas. Y el cuate este decía que esa es la mejor manera de crear un hábito. Simplemente presentándote, simplemente yendo, simplemente haciendo un esfuerzo constante todos los días. No importa qué hora lo hagas, pero lo hagas, ¿no? Entonces ya, ahora en Lo que una pasa es que siempre discusión, buscamos el extra, me lo perdón que te interrumpa, además es que siempre estamos buscando el momento perfecto. Es que no tengo los tenis buenos para correr, cabrón, ¿no? Es como el que quiere leer, güey, el que quiere leer. Entonces dice, pues tengo ganas de leer, pero me falta como que una buena lamparita, güey, porque como que mi luz está muy sí, chafa, güey. ¿no? Entonces ya tiene la lámpara. Puta, pues es que no sé qué leer, cabrón. No tengo nada. Ah, ahí están los libros. Estos están buenísimos. Ah, sí, ¿sabes qué? Como que no tengo tiempo. Ah, ya encontraste el tiempo. Es que necesito una silla que me así para el rico, cabrón, ¿no? O sea, siempre ¿Sabes? le sigues, le vas a seguir siempre y es exactamente lo mismo. Tú puedes tener el mejor entrenamiento, la mejor estructura, todo, pero si no sales a darle, pues vale gorro. Y eso, hay ejemplos buenísimos que hemos visto nosotros, de hecho los hemos platicado aquí, por ejemplo, ahora con la pandemia. ¿Qué pasó el primer año? 2020. Un montón de gente dijo, no, ya, güey, chao, me siento, no puedo hacer nada, no puedo salir de mi casa, bye. Y hubo una buena banda que estuvo con nosotros, pues, seguramente en otros lados también, pero los que nosotros conocemos, que vamos, órale, y tuvimos que cambiar todo, hacer un montón de cosas diferentes y todos entrenando desde la casa y nos juntábamos ahí, ¿no? En el Zoom y todo. Y era para mantenernos nada más, güey, porque no había eventos, no No había había nada, eventos, era no nada había más nada, para güey. seguir. Pero ¿qué pasó cuando de repente abrieron el primer evento y era en 7 semanas? Pues los Hay que mucha no gente que habían no hecho estaba nada, lista, pues güey. No estaba lista, pelas, no güey. estaba lista No para hacerlo. puedes prepararte para ese evento en especial, que es un evento largo, en 7 semanas. Pero los que se mantuvieron con la constancia sin importar nada más, simplemente haciendo, en 7 semanas estuvieron listos, güey. Entonces, esa parte de la constancia está cañona, güey, porque suena muy lógico, aquí igual todo el mundo puede empezar a decir, ay, qué güey, si ya sabemos. Pues sí, ya todos sabemos, pero Ahorita neta, justo, güey, neta, justo que hablabas del tema de lectura, tú sabes que yo más o menos traigo el reto de leer un libro a la semana, güey, ¿no? Entonces la gente me dice, oye, güey, ¿cómo le haces, güey? Le dije, es que no te sientas todo a leerlo de trancazo, güey. Lees 30 minutos todos los días y los acomodas en tu agenda, 30 minutos, y los metes como parte de tu espacio. O tu caso, güey, que tú usas muchísimo el audiolibro para hacerlo. Oye, ¿cómo oyes tantos audiolibros? Lo metes mientras trotas, güey, ¿no? Entonces, estás haciendo un esfuerzo constante todo el tiempo. Si fallan con la constancia, métalo en su agenda, pónganselo como reto diario, pónganse un reminder en el espejo y esa es la número uno. Número dos, güey, para no pues alargarnos mucho. una vez que ya la tienes, una vez que ya la dominaste, ya luego se te vuelve un vicio, güey, ya no lo quieres dejar. O sea, el problema de la Sí, está constancia cañón. es casi, casi para empezar. Claro. Después ya no se vuelve un problema. ¿Cuánto, Bueno, güey? A ver, por el ejemplo, problema es que encuentras un momento en donde ya, por ejemplo, te enfermaste o te lastimaste y no pudiste salir, o simplemente agarraste una rutinita de fiestas o lo que quieras y le bajaste, y por más que lleves 15 años, güey, constante y ya te la sabes y dices, no, yo ya, esto es un viciazo para mí, nunca voy a dejar de hacerlo, caes y pelas, güey, te vas y te da te flojera da flojera regresar. y entonces entras en este círculo Y donde a no te veces te da vuelven a flojera, salir, fíjate, güey, no te vuelven a salir los tiempos, ya no estás, te claro, estás güey, es por comparando eso. con el día hace rato, güey, y dices, no, ya no llegué, güey. O el otro día Qué me habló alguien, por flojera, otra ejemplo, vez. chécate este ejemplo, güey, me habla una de nuestras atletas y me dice, no, dame de baja, güey, ya, no puedo más. Y yo, ¿cómo, güey? Es que me dejé caer noviembre y diciembre y todo el mundo me bota en la bici. Antes no me botaban. Y yo, No, sí, pues güey, siguen entrenando, güey. pues tú escogiste este camino, ahora aguanta este camino, sé constante y a la vuelta de 3 o 4 semanas lo vas a volver a tomar. Entonces, ¿sabes también qué pasa, güey? Que de pronto nos comparamos muchísimo con alguien más y hay alguien que va escribiendo su libro en la página 320 y tú vas en la 2 y quieres ir en la 320, güey, ¿no? Entonces, el momento en que te comparas, tu efecto de constancia puede sufrirle un rato, güey. Entonces, la primera clave que tenemos dentro del live de hoy es constancia. Segunda, güey, habla de esta, güey, porque ya una vez que encontraste hacerlo, pues no es nomás sal y camina 10 minutos, güey, ¿no? Me voy a ir a tu ejemplo. Vámonos con la estructura, güey, porque es importante tener una estructura que se te acomode a ti, a tus tiempos y a tu nivel, güey. Eso
puta, güey, ¿cuánto hemos visto de lesiones? ¿Cuánto hemos visto de casos que nomás no levantan, güey, por el puro hecho de no tener una estructura que sea de ellos? Pues porque la constancia también te puedes volver muy bueno para hacer las cosas muy mal, ¿no? Y eso va a la técnica y yo ya me adelanté al tercero, que es la parte de la ejecución, tener una buena técnica y demás. Pero ahorita que estamos hablando de estructura, es ¿qué quieres hacer? O sea, ¿qué vas a hacer? Porque el problema también afecta se regresa a la constancia, Milo, cuando ya soy constante, ya tengo constancia, güey, ya salí a caminar 10 minutos todos los días. Pero pues ahora ya me aburrí, güey. Ya está de flojera, ¿no? Y ya no veo mejoras, porque cuando no haces nada, nada más con mover el dedito vas a mejorar, güey. A ver, ahí te voy a interrumpir. Justo estábamos discutiendo, a los que sigan a Lionel Sanders, que es un gran triatleta, decía justo en el tema de la estructura, güey, que el último video que subió a su podcast, y para los que lo conocen, Lionel Sanders es un tipo que aguanta todo. Lo que le tires, tú lo ves sufrir y sufre y sufre y sufre y sufre, y para él sufrir era su manera de entrenar. Todos los días se hacía sufrir, sufrir, sufrir. Entonces dice que se sienta con Jan Frodeno, güey, en este reto que tuvieron y le dice, Jan, le dice, oye, güey, tú y yo no podríamos entrenar tan diferente. O sea, tú estás en un extremo del otro, de un lado y yo del otro, y como que le hizo muchísimo sentido y cambió su estructura para no sufrir todos los días, güey, ¿no? Una estructura con mucho más orden, con mucho más base aeróbica, una estructura Más que él nunca había científica. hecho, más científica, más soportada en bases, güey, que al final del día no tenía que ver con esta parte de sufrir, 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 lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo todos los días. Y esta estructura es lo que ahora parece ser que a Lionel le va a dar un edge a la hora que se enfrente a todos estos cuates, güey. Entonces, fíjense cómo no nada más es a niveles de 10 minutos todos los días, también a niveles profesionales sucede. ¿Y qué hay que hacer? Pues básicamente hay que tener a alguien que Güey nos pueda... era más constancia, no podías pedir. No puedes No, pedirle más constancia que lo que tenía la Sanders, es un animal. O sea, no falta ni un día. Pero siempre salía con una a estructura matarse, equivocada, güey, ¿no? Que a ahora él mismo matarse. la reconoce. Y dice, lo único que desarrollé fue mi capacidad de sufrimiento, ¿no? Lo dice, pero me falta el tema ¿Sí? científico, me falta el orden, me falta la estructura que se acoplara a mí. Ya desarrollé una, pero me faltan otras dos. Y esas ¿Sí? dos son las que necesito desarrollar con una metodología. Y ahí me brinco al tercer paso, güey. Lionel Sanders salía a romperse la madre todo el tiempo, güey. Todo el tiempo. Él basaba el éxito de un entrenamiento en si había sufrido o no había sufrido. Y ahora, güey, con esta metodología, pues, güey, yo no sé si te causó lo mismo, pero dije, este güey entrena en zonas, güey, igual que nosotros cuando diseñamos un programa de entrenamiento y tiene pruebas de lactato todo el tiempo, güey, y tiene estos acercamientos y entonces dice, güey, tengo años de no salir a hacer un workout tan lento como el que voy a hacer hoy. Oye, güey, Entonces, pero fíjense digo, ya bien, nomás para la anécdota, que lento era 3:45 de sí, paso. 3:45 de paso, güey, es súper lento, ¿no? Pero a lo que voy con esto es, fíjate cómo se entrelazan las tres cosas. Uno, tenía una gran constancia. Dos, no tenía una estructura que fuera para él, hasta que ahora la está aplicando. Y tres, vamos a hablar de la ejecución, ¿no, Román? De estos niveles en donde sí tiene un feeling de esfuerzo percibido, que es como la mayoría de nosotros medimos Hay primero dos temas el en la esfuerzo. ejecución, Dale. la medición y la técnica. La técnica es parte de la ejecución, porque puedes ejecutar mal. Una zancada mal ejecutada es una mala técnica. Y entonces, Uh-huh. si ya tienes la constancia, está bien, le estás dando todos los días. Tienes un súper programa, güey, ¿no? Tienes al coach de Jan Frodeno, que va al lado de ti. Buenísimo, ya, wow. Y ahora, pero corre todo mal, lo ejecutas fatal, ¿no? Entonces, pues sí, te estás volviendo excelente para hacerlo mal. Entonces, lo único que vas a acabar es lesionado, porque sí, el programa puede estar bien, pero tú lo ejecutas mal, pelas. Ese es por un lado. Y por el otro lado, por ejemplo, en el caso del que hablábamos, el ejemplo de Lionel Sanders, Uh-huh. él habla ahora habla, por ejemplo, de niveles de lactato y cosas así, que al final no es más que, digo, es más elaborado, es tener a alguien ahí que te esté picando cada entrenamiento, que es lo que hacen los pros, pero al final de cuentas es una forma de medición.
que es el punto, es medición, porque hay muchas formas de medir. Nosotros nos gusta mucho la potencia, también tenemos paso, tenemos zonas de ritmo cardíaco, incluso esfuerzo percibido. Son formas de medir. Incluso en nuestros programas corporativos, por ejemplo, ¿qué usamos, Milo? En vez de, no usamos ni zona, porque para la gente que Mi no esfuerzo quiere, es percibido, normalmente utilizas gente que no quiere una hacerlo. escala de esfuerzo de platicadito, rápido pero suave, pero intenso, o sea, tienes otro nivel de medición dentro del valor, ¿no? Fíjate que justo en este tema, Steve Magnes, que es un coach de endurance y demás, que ayer lo discutimos tú y yo por Twitter, tiene como los 10 conceptos para construir el endurance, ¿no? Y justo que cuando estamos haciendo lo que nosotros definíamos como el endurance, cumplíamos con muchos de estos parámetros. Y una de las cosas que más decía él es que la mayoría de los atletas le dan duro cuando no tienen que darle duro. Claro. O sea, y si tú ves, el otro día estaba viendo a Kipchoge en un entrenamiento que subió, güey, va a paso de 5, güey. Bueno, ya, claro, y ese es el tema. Bueno, al final de cuentas es la mezcla de estas cosas, bueno, del paso 2 y 3, que es la estructura y la ejecución. Porque si no tiene, porque en la estructura debe de venir esa parte no, espérate, güey. O sea, tiene que ser una mayoría de trabajo aeróbico, no importa para lo que vayas a trabajar. Porque si no, el trabajo anaeróbico no funciona de la misma manera, las adaptaciones no Topas, se generan, etcétera, topas, etcétera. topas. Ajá. Siempre te estás topando y nunca estás. El ejemplo, esto está increíble, porque este tema lo pusimos hace 2 días, que íbamos a hablar de esto aquí, y ayer vimos el video Salió el de Sanders. El de Sanders. de Sanders. Entonces fue como, ahí está, ya ves, te lo trajeron. El punto es que en tu programa debe estar definido eso, pero luego tú también lo tienes que ejecutar, porque eso nosotros lo vemos. Hay muchísima gente incluso que nos debe estar oyendo ahorita del equipo que dicen, sí, no, sí, zona 2, güey, nunca le dan zona 2, güey, no, nunca, no, porque ese es para losers. Porque pega No, en no, el yo ego, nunca le güey, doy en pega zona en el 2. ego. Yo nunca le doy en zona 2. Entonces, ese es el tema. Primero que tengas ese programa que sí esté diseñado de una manera en donde estén estas subidas y bajadas para poder tener una curva ascendente total y que tu rendimiento sea mejor. No importa cuál sea tu objetivo. Tu objetivo puede ser simplemente tener una buena salud o ganar el mundial. No importa cuál sea el objetivo. Al final el entrenamiento se construye con un fundamento similar. Obviamente va a tener cambios. Pero el tema de la ejecución, si nunca quieres hacerlo, porque te da, como decías tú ahorita, en el ego, güey, ir lento, pues estás pelas. Pero por el otro lado también es si eres, y no sé, o sea, que no suene tan fuerte la palabra, pero ignorante de la ejecución de tu esfuerzo, Es que mandas al en el carajo sentido de que todo, no güey. sabes cómo ejecutar ese pedacito, ¿ok? Por Para, eso. para tú tener en la estructura, que es el paso 2, Milo, Uh-huh. tienes una estructura de una sesión, incluso de un intervalo tiene una estructura, ¿sí? Porque el intervalo tiene Y que un tener. objetivo, güey. O sea, no hay carrera, no hay un workout sin un objetivo, güey. Y ese es el problema, que tendemos a confundir dentro de esta ejecución, güey, que nos te pasas por el arco de triunfo la estructura, güey. Y ahí es donde ya no Sí, dice, y como decía Lionel Sanders ayer, topa, güey. Llega un momento en que topa. Ya no hay manera de seguir claro. creciendo, güey. Y era lo que él decía, yo ya estoy topado, necesito encontrar un edge porque no hay evento en el que no acabe deshecho, güey. ¿No? Mientras que veo a Sí, todos mis competidores y todos están y todos están enteros, güey. y entonces en ese punto de la ejecución hay dos temas, la medición y la técnica. Hablábamos de la técnica, que si lo ejecutas todo mal, pues puedes tener la mayor constancia, el mejor programa, pero lo estás haciendo mal, solamente te vas a lastimar, porque no hay manera de que lo demás funcione. Y es más, quizás es peor la constancia si lo haces mal, porque estás haciendo constantemente algo mal que te va a llevar a un mal resultado, Que ¿no? lo ligo Físico, con etcétera. el live que tuvimos la semana pasada. Por eso somos tan insistentes. Mándenos un video, díganos cómo les podemos ayudar, iben.mx/WhatsApp, y envíenos para ayudarlos a corregir. El otro día tuvimos un par de atletas que entraron con nosotros y me decían, es que me duele la cadera, es que me duele el abdomen. Pues antes de que te inscribas conmigo o antes de que inscribas dentro de Iben, mándame un video para saber dónde está el diagnóstico de qué es lo que tenemos que hacer, porque definitivamente no queremos que sigas con esta misma dinámica y que sigas lastimándote, ¿no? Entonces, dentro de la ejecución, pues sí, la medición y esta parte de la revisión de técnica,
Y la otra que también tú y yo habíamos comentado es saber qué estás haciendo, güey. O sea, porque muchas de las veces tú puedes leer un programa y no tienes del otro lado alguien que te responda por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Y creo que tiene que ver muchísimo esta comunicación y este diálogo abierto que puedas tener con el coach. Nosotros en nuestra plataforma de entrenamiento lo tenemos como una ventanita y si nos escriben tenemos alrededor de 24 horas promedio para responder. Nuestro tiempo promedio es de entre 3 y 4 horas, ¿no? Pero esta comunicación de, oye, me sentí así, me sentí de esta forma, ¿por qué me pusiste este intervalo? ¿Por qué nos moviste de esta forma? Nos va a ayudar muchísimo a que este punto 1, que podamos mantenerte constante, sin lesiones e ir puliendo la estructura, güey, porque mucha gente confunde que la estructura es inamovible, güey, ¿no? Y entonces ellos definen y dicen, no, es que me pusieron 2 horas el sábado, güey, y no puedo, las tengo que acomodar. No es cierto. Si tienes una buena comunicación con tu coach, con todo el asunto, básicamente podemos ajustarte en el caso de nosotros en el momento en que tú necesites lo que tú necesites, ¿no, Román? Y eso ya pues, sabes qué estás haciendo y por ende puedes obtener mejores resultados, güey. Así es. Pero bueno, ok, vamos a nada más para ir cerrando el tema del último punto, porque todos se siguen ligando y por eso todos son importantes. Por eso Incluso, regresamos. incluso el tema de la constancia, si te fijas, hablamos de cómo es arrancar. Para arrancar necesitas casi que fuerza de voluntad, muchos Ajá. trucos, como el que decías, que te decían que ve al gimnasio un minuto, pues ya estás ahí, pues ya te quedas. Ir con alguien, ese tipo de trucos para empezar. Después, para mantenerte, ya no es lo mismo. Y al final de cuentas, todos tenemos esta retroalimentación mental interna que es, si soy bueno para algo, pues me gusta seguir haciéndolo. Pero si estoy sufriendo y sufriendo y sufriendo para hacer algo, por más voluntad y fuerza mental que tenga, en un momento dado ya no lo voy a querer hacer porque no está divertido. Y entonces, si te fijas, esa constancia está ligada a que tengas una estructura totalmente adecuada a lo que tú necesitas. Porque si estás haciendo un programa aburridísimo, que está sobrado para lo bueno que tú puedes llegar a hacer, pues entonces está aburrido, no te está retando. Pero si también estás súper pasado y sientes que no manches, no valgo nada porque nunca llego a los tiempos, nunca acabo las series, nunca puedo con esto, pues también empieza a afectar a la constancia, que es la base de todo. Otra vez, si lo ves como una pirámide, estos 3 factores, pues primero está la constancia, que es la base, después viene una buena estructura y después terminamos con la ejecución, que no acabamos de explicar estos 2 puntos todavía, pero que son la medición y la técnica. De la técnica ya hablamos, recuerden, si tienes una mala técnica, pelas, ya valiste gorro. Es más, preferible que no seas constante porque te vas a temar ramas haciendo todo mal mucho tiempo. Pero el otro es la medición. Porque ¿cómo mides? ¿Cómo mides que cada cosa que estés haciendo esté bien? Ahí es donde yo decía, un intervalo tiene una estructura y está diseñado para tener un objetivo, porque depende de qué tanta duración, vamos a decir, 1 minuto no es lo mismo que 10 segundos, o que 10 minutos, o 100 metros no es lo mismo que 1 kilómetro, o que incluso que 1.2, Pero como fíjate, hicimos esta tocaste un semana punto que es, en el uno es la Flagón, duración y la otra es la intensidad, güey, que es la ¿no? intensidad, y la recuperación. Entonces, todo está pensado. Esa recuperación también está pensada. Ahora, ¿a cuánto le diste? ¿No? ¿A cuánto le diste? ¿Cuánto te tocaba hacer? ¿Qué era lo que debías de hacer? Porque si es una repetición de 20 segundos, Milo, y lo haces en paso de maratón, por decir algo, por hablar de pasos, o en Esfuerzo de 80% seis. o en 80% de CP para el Critical Power para los que usan potencia, o en zona 2, pues no te sirvió de nada, güey. No te sirvió de nada. No, no vas a hacer nada. Pero fíjate cómo la intensidad tiene que ser relativa al intervalo, ¿no? Claro, por eso es la medición, la parte de la ejecución. 3 puntos para ser un mejor atleta y mejorar tu rendimiento. 3 puntos. Y aquí estamos necios repitiendo, ¿no? Pero es que como que es la forma. Es la constancia, la estructura y la ejecución. En este tema de la ejecución, aparte de la técnica, está la medición. Y eso es lo que estamos diciendo. ¿Cómo mediste que realmente hiciste ese esfuerzo de 20 segundos que valió la pena? Que está generando, que está provocando adaptaciones en tu cuerpo.
¿Por qué? Porque lo llevaste a un punto que, güey, espérate, cabrón, esto está difícil, ¿no? Ujú. Entonces tengo que adaptarme para poder reaccionar a eso la siguiente vez con la adecuada recuperación. Entonces, esa parte de la medición es muy importante. Y para ponerle nombre y apellido, Milo, ¿cuáles son las partes de forma, cómo podemos medir la ejecución? Hay cuatro maneras de medir la intensidad, ¿no? La primera tiene que ver con esfuerzo percibido. ¿Qué tan duro siento que le estoy dando? Puede ser en una escala del 1 al 10. A mí me gusta personalmente una que es, puedes cantar, zona 1, puedes platicar, zona 2, vas jadeando, zona 3, estás mudo, estás casi sin poder hablar, zona 4, y si estás mudo, zona 5. Entonces es esfuerzo percibido. Después de esfuerzo percibido, pasamos a las zonas cardíacas, por así decirlo. Sus relojes generalmente tienen un valor en donde dice 220 menos tu edad y sobre eso te da unas zonas. Nuestra recomendación es que no usen esas, que utilicen unas a través de un protocolo de prueba, el que ustedes escojan. Nosotros tenemos una prueba de 5K que hacemos un acercamiento. Si son más pro y tienen una máscara de intercambio de gases, pues todavía les va a salir mucho mejor esa prueba, ¿no? Después de eso viene el paso por kilómetro, que hacemos una correlación con las tablas de Jack Daniels en una prueba de 5 kilómetros y nos dice cuál va a ser tu velocidad para una milla, 3 kilómetros, 5K, 21K, 42K y podemos sacar tus zonas de paso por kilómetro. Y por último, y la más eficiente de todas, la que es la más exacta hasta el momento, tiene que ver con wattaje. Hay otras que tienen que ver con heart rate variability, que son más nuevas, hay otras que tienen que ver con temperatura del core, pero ya son temas muchísimo más específicos y en teoría nosotros ahorita estamos utilizando esas cuatro: esfuerzo percibido, pulso, paso y wattaje. En ese orden de menor efectividad a mayor efectividad en la medición. ¿Sí? Tenemos gente que nunca ha utilizado pulso, ni paso, ni nada, y se conoce también que, pues obviamente, ya sabe a qué paso va, qué tan duro le está dando y qué tan fuerte Pero le es muy está dando. raro, eso es muy raro, Milo. Rarísimo. Eso ya es gente que tiene toda la vida haciéndolo Bueno, o más. te lo platico. Yo en la alberca sé a qué paso voy porque tengo 36 años nadando, ¿no? O sea, tiene que ver una correlación con la cantidad de tiempo que le has invertido y de lo bien que te conoces para poder sacar. Entonces, las tres Pero aún claves. así, yo te apuesto que si estás haciendo una serie, yo te apuesto, güey, que si te pongo una serie de 40 cienes, cabrón, ¿sí? Sí, te pierdes, güey. Te Llega un pongo una momento en que serie de te pierdes. 40 cienes y especialmente los primeros 5 probablemente, o si hay variabilidad. Por ejemplo, si tienes ciertos cienes y luego vas un 200 y luego vamos a tirar unos 50 para meter no sé qué. Sí, yo te puedo estar tomando el tiempo al lado y te voy diciendo tu salida, ¿va? Y te voy diciendo la llegada, va, ¿no? Entonces, vamos a suponer que estás haciendo 20 cienes, saliendo cada uno 30, cabrón, Sí. ¿sí? Entonces, llegas y empiezas a tocar, por más que te conozcas, ese es el tema. Sí, la mayoría los vas a poder sacar bien, pero vas a llegar y va a haber unos en donde vas a tocar y te voy a decir 1.20, cabrón, tu llegada, y tú vas a decir, no, no, yo ¿Qué? pensé que estaba Porque llegando estaba en todo tieso. 1.14, cabrón, Justo o me sea, pasó hoy en ¿cómo la que 1.20? mañana. Hoy en la mañana la serie eran 3 por 200, 6 por 100 y 8 por 50. Y yo pensé que estaba llegando todos a 1.15, ¿no? Pensé que estaba llegando los 100. Fue 1.17, 1.19, porque ya el mismo cansancio físico no me estaba dando la intensidad que yo tenía que sostener, A ¿no? veces te das cuenta que lo estás tirando, pero a veces no. A veces A crees que veces no te estás das cuenta, llegando. güey. Y Sí, a hasta que veces no no te te das dicen, no, cuenta, güey, claro. 1.20 y tú, ¿qué? ¿Cómo? Entonces tienes que apretar. Entonces, incluso en esos escenarios, pues se te va la onda cuando conoces tu cuerpo tanto, ¿no? Aquí una pregunta de Pepe, que dice, en los intervalos, ¿es mejor la intensidad o la cantidad? Pues bueno, el intervalo se tiene que componer tanto de la duración del intervalo Más de intensidad. como de la intensidad y de la recuperación. Pero hay ese otro punto que es la densidad, que es donde hablarías de la cantidad de intervalos. Entonces, ¿cuál es la densidad que le metiste? Entonces, si tienes muchos intervalos, ¿en cuánto tiempo? Que sí que le redujiste el periodo de descanso. Pues todo eso importa. Y el otro punto también, Pepe, es qué estamos buscando. ¿Qué estamos buscando? Si lo que estamos buscando son a ver hasta dónde llega tu máximo, porque vamos a medir, bueno, pues entonces va a ser la intensidad vamos a ver hasta dónde llegas. Es como si, siempre es más fácil a veces platicarlo en el gimnasio, ¿no?
estás en el gimnasio y ya sabes, la gente que hace, y entonces hace máximos para tomarlo como referencia. Bueno, en ese caso ya tienes ese parámetro, pero va a depender mucho. A veces quieres hacer, a veces, cuando podemos, porque esto es difícil de comunicar en muchas ocasiones, pero por ejemplo, a mí me gusta a veces trabajar haz este intervalo con esta recuperación hasta que ya no logres llegar en esta intensidad, ¿sí? Hasta que ya no llegues al paso o hasta que botes la potencia. Y ahí paraste, porque ya no estamos cumpliendo con el objetivo, empiezas a romper tu forma, etcétera. Pero eso es para un objetivo de ver cómo está tu endurance con cierta velocidad para el objetivo que tienes. Entonces ahí, pues el número de repeticiones fue más importante, pero manteniendo esa intensidad. Entonces nunca los puedes aislar a uno del Y otro, ¿no? espérate, güey. Tienes que ligarlos con el día anterior y el día que sigue. O Sí, sea, también. por eso la estructura, ahorita Román habló de 3 componentes, hay más componentes del entrenamiento, pero en el tema de la densidad tiene que estar ligado con lo que te toca al día siguiente, si necesitas 24, 48 o 72 horas de recuperación y cómo va estructurado en la semana de tu macrociclo o el tiempo de entrenamiento y cómo se integra con tu mesociclo, que son periodos específicos, y luego tu microciclo, que son días específicos. Entonces, una cadena en esta estructura de la que hablábamos, que una buena estructura te puede servir con una buena ejecución, ¿no? Entonces, tiene que estar ligado, no hay una respuesta correcta a esa pregunta, va a depender de tu caso para qué estés entrenando y cómo esté construido tu programa de entrenamiento. Si quieres, ahora sí, güey, nomás ciérralo con las tres cosas que queremos y que creemos que son las claves del éxito para un buen entrenamiento o para un buen atleta. Y nos vamos con preguntas, güey. Dejamos los micrófonos abiertos para que nos pregunten lo que ustedes quieran en temas de entrenamiento, estructura, carrera, etcétera, etcétera, ¿no? Échenle con las preguntas si quieren. Si no, pues ya nomás cerramos con los 3 puntos importantes. La constancia, acuérdense, la constancia es clave, es lo más importante. No importa si tienes la mejor ejecución de técnica, si tienes el potenciómetro donde no le vas a fallar con la medición de tu estructura, de tu sesión, de tu intervalo, si no vas, si vas un día sí y un día no. Entonces, el tema de constancia es número uno. Si lo ponemos estos 3 puntos en una pirámide, es la base de la pirámide es Constancia. la constancia. Sin constancia no hay nada, olvídense. De nuevo, esas vacaciones de 2 meses en diciembre hacen que tu, tu, este, que tu línea, tu curva ascendente de tu performance en el tiempo no llegue a donde quieres. Hay gente que empieza hoy y que en 4 años podría estar calificando un mundial si quisiera, porque lo tiene el talento, tiene eso, pero simplemente nunca ha tenido una estructura. Y no va a llegar ni en 15. ¿Por qué? Porque todos los años se toma estos breaks de dos, tres meses, ¿no? Entonces, siempre que te resetes, ese es otro tema que podemos platicar después, si les interesa, díganos ahí, porque podemos poner, por ejemplo, si les interesa, díganos para planearlo, ¿no? Podemos poner el tema del PMC, ¿no? Que es el Performance Management Chart, y ver cómo medimos esto que estamos hablando, ¿no? Lo medimos en una curva que nos muestra cómo va mejorando tu fitness en el tiempo, pero esto está ligado a los esfuerzos individuales de cada entrenamiento. Entonces, cada entrenamiento hace que esa curva pueda ir subiendo en el tiempo. Si tú te tiras a la hamaca cada diciembre por 2 meses, tu curva Se se va para cae, abajo. se cae. Y luego tienes que empezar de abajo otra vez. Y por más que sientas que vas bien, la curva va desde abajo. Y sí, puedes subir más rápido que otras personas, pero se va a tardar un rato. Entonces, ese es un tema interesante para los que les guste ñoñar. Díganos si quieren, lo preparamos y preparamos aquí una plática de cómo leemos esas curvas y cómo lo pueden ustedes leer en su propio, por su cuenta, para que aprendan a saber cómo cada entrenamiento está afectando a la frescura que tienen en su cuerpo, que es el freshness, ¿no? Esa capacidad Fatiga, sí, de qué la tan cansados fatiga, están el día de hoy. y el fitness general que tienen. ¿Qué más hay por ahí, Milo? Dice, ¿el guataje para correr está patentado por Stride o creen que después llega Garmin? Garmin lo tiene, pero el problema es que Garmin lo tiene en la banda de corredor que tienes en el pecho.
Para que se den una idea, esto el primero que lo desarrolló fue Pioneer, ¿no? En el tema de guataje de carrera, y Pioneer lo integró en una banda de pecho. El problema es que el contacto en el guataje de la carrera viene directo en el calzado, o sea, viene en el pie. Stride, nosotros tenemos, ¿te acuerdas cuando probamos el primer dispositivo de Stride? Luego los contactamos, inclusive no había ni métricas. Nosotros decíamos, bueno, güey, ya lo tenemos. Ahora, Pero ¿qué lo hacemos? usaban, primero En la era una cintura, cosa que traía, la primero era en la cintura, cintura, en lo la traías, te lo cintura. ponías aquí como en la bolsita, así, y después, de hecho, incluso usaron banda también, Claro, en la este, banda que fue Pioneer, y ya luego salió Stride, que es en directamente el el pie. sensor en el pie. ¿Por qué nosotros usamos Stride? Tú sabes, Porque perdón, Milo, sabes que el de la cintura sí funcionaba bien, güey. El de la cintura tenía un buen resultado. Pero hay una anécdota que yo no sé qué tan neta sea, güey. Pero dicen que una de las razones por las cuales dejaron de usarlo en el desarrollo, quizá en el tiempo se hubieran dado cuenta que tenían que irse al pie, no lo sé. Pero en ese momento dejaron de desarrollarlo en la cintura porque se les quedaban los shorts, güey. Los metían a se van lavar a lavar, y bye. Y entonces, se echaba a perder el básicamente fue un sensor, güey. tema de De utilidad wearability, más wearability que de como le dicen. tecnología, Claro, ¿sí? entonces no es una tecnología patentada exclusivamente por Stride. Garmin lo tiene en la banda de Run y hay algunos sensores, nada más que los números varían un madral. ¿Qué ha pasado con los análisis que hemos hecho? La gente que lo trae en Garmin o que lo trae dentro de la banda, comparado con el Stride, son wattajes muy altos porque lo está tomando de la oscilación vertical que ya tienes y no del punto de contacto. Entonces hay una transferencia o una pérdida o ganancia de wattaje en lo que el impacto de tu pie sube a la banda, güey. Es un tema complicado, pero sí, seguramente Garmin no tardará en sacar un sensor, pero la verdad es que Stride funciona muy bien, el acelerómetro funciona muy bien, ahora ya te da, por ejemplo, nosotros tuvimos una carrera el lunes y el lunes estamos corriendo contra una fuerza aerodinámica de viento de 4%, 4 metros sobre segundo, que Ese es un chorro, era uno de los y problemas de Stride antes, que no, que tú no te sabías, ajustaba, dices, güey. voy contra el viento, no puede ser que esté generando o sea, que lleve esta potencia y vaya a este paso, es Y imposible. nomás como Y era dato, porque no consideraba no eso. consideras También como otro dato punto, Milo, déjame anecdótico, terminar nomás la idea esta, ajá, es que hay otro que sigue siendo un problema, y yo lo vivo, porque corro mucho en la arena, la arena. aquí en la playa, eso sí, eso todavía no hay una solución. Si corres una superficie suave, así, no el pasto, pero algo que como la arena, ¿no? Que pisas y baja, y tú dices, no, güey, o sea, es imposible que tenga esa potencia y vaya corriendo ese paso, no puede ser. Y no porque estás perdiendo mucho del impacto del resorte, lo estás perdiendo en ese hundimiento que tienes en la arena, y eso todavía no lo pueden solucionar. Uno de los factores por los cuales estos cuates son, porque decían, oye, ¿tú crees que Garmin? Hay muchos que ya lo están haciendo. La ventaja que tiene Stride es que es una empresa que solo hace eso. Solamente se dedica a eso. Es lo único que hace. Se Fíjate, dedica al entrenamiento de potencia en carrera. yo iba a comentar el tema del ajuste porque estábamos corriendo a un número que, voy a decir un número, olvídense la referencia, si es mucho o poco, veníamos a 300 watts y los pasos estaban altísimos, nos estaba dando como un 415, un 420 para la serie que estábamos haciendo, cuando usualmente nos da un 4.0 o un 350 ese mismo wattaje, nada más por la relación del viento. Entonces, esa parte que lo tengas en el pie funciona muchísimo. Ahorita David nos está diciendo, en Polar, la potencia en la muñeca también da unos números loquísimos, porque la trae aquí, entonces trabaja con el acelerómetro y el Son cálculos movimiento. matemáticos nada Cálculos, más claro. para que luego básicamente es lo único que están haciendo es tratar de, ya con los datos que se conocen de potencia, cambiarlo matemáticamente a un valor. Y ese es el Claro, problema. Eso pasó mucho tiempo en el ciclismo, que usaban cálculos matemáticos a raíz del viento. Decían, ok, si el viento me está pegando de esta forma al sensor, entonces lo pasaban matemáticamente un valor de potencia, pero no estaban midiendo el valor de potencia, ¿no? Y que eso es lo que tienes, al tenerlo en el piso, puedes tener esa medición del ojo, que impacto. también pasa, por ejemplo, con un calzado diferente, nos ha pasado que el factor de aire, como los Next Percent traen las agujetas laterales, no pega, güey, el aire. Entonces te marca un valor de aire de cero cuando sí lo estás sintiendo porque tienes que poner el sensor de una forma en especial. O sea, hay muchas variables que tienen que funcionar, ¿no? Dice, por ejemplo, Hunter te dice,
¿cuánto pierdes de rendimiento si se corre sobre tezontle? Básicamente es un tema de gravel, estás perdiendo entre un 3 y un 6% de lo que le estás poniendo, necesitarías de un 3 a un 6% más para generar el mismo valor. Si corres en pasto, estás igual. Si la superficie donde más rebote tienes es en concreto o en asfalto, ¿no? De ahí, eso es como tu 100%, y ahí es donde se hacen la mayoría de las pruebas. En la banda, simplemente por el hecho de que no tienes el valor de aerodinámica, o sea, no tienes que romper el aire, estás ganando un 9% y la superficie también es mucho más suave. En pistas de tartán, güey, por ejemplo, la de Calzada del Valle, donde no tienen el rebote de una pista de tartán, estás perdiendo entre un 10 y un 12% sobre lo que estás haciendo, ¿no? Si alguien te va cortando el aire, porque esa es tu segunda pregunta, Hunter, estás hablando de que a diferencia de la bicicleta, aquí tienes entre un 9 y un 10% de ganancia porque no tienes que romper con esa aerodinámica. Dependiendo del paso que lleves, Es dependiendo del correcto, paso que güey. lleves, porque es exactamente lo mismo que en la bici. Si la bici vas rodando lento, el tema aerodinámico es muy poco. Entonces, nunca se va a comparar con ir drafteando a alguien en la bici para nada, porque no llevas ese paso. O sea, no es la fuerza principal que tienes que vencer para avanzar hacia adelante. Ahora, si estás corriendo a paso de 6 minutos el kilómetro a 7 minutos el kilómetro, pues aunque lleves un ejército adelante, no, o sea, no vas a notar el cambio en la velocidad. Si vas corriendo ya considerablemente rápido, entonces sí, y hay un factor de viento en contra en ese momento, entonces puedes ver algo, pero lo vas a notar de una manera marginal, porque sí, esos valores de 9-10% son correctos, pero son en laboratorio. Y aquí cuando estás afuera tienes un montón de otros factores que te van De variables. a afectar. Oye, allá arriba, porque había otro, aquí mira, Sí, dice Daniel Fabiela. Rueda te pregunta qué onda con qué opinas de la prueba de sudoración, dice. Le sigues metiendo variables a la ecuación, güey, ¿no? O sea, ya son estas ganancias marginales en el tema de la nutrición y la cantidad Que es donde de está Rueda. líquidos que estás perdiendo, ¿no? Al final del día funciona, güey. Es como, ¿qué opino de ahorita? Y la voy a ligar con la de Daniel Favela. ¿Qué pueden comentar del Sleep Score? ¿Y qué puedes comentar del Whoop? ¿Y qué puedes comentar del Aerofit? ¿Y qué puedes comentar del Notio Connect que te da aerodinámica? Pues todas funcionan. El chiste es que las estés usando y estés tomando una acción para mejorar. Si tienes una sudoración alta, entonces vas a complementar tu programa de entrenamiento con los resultados de esta prueba y a lo mejor lo que tienes que subir es el gramaje de sodio que necesitas durante tu entrenamiento para ciertas distancias. Y funciona lo mismo con el que te mide la temperatura del core, güey. O sea, son otros valores totalmente distintos. A lo mejor estás teniendo ¿Te acuerdas cuando el buen Lance, odiado por la mayoría, que antes de que saliera ya no iba a decir a la hoguera, antes de que lo preparan a la hoguera, cuando todavía era legal, estaba entrenando, pero ya estaba entrenando triatlón, güey. Ya estaba entrenando triatlón estaba haciendo los 73 y se metía al sauna a rodar y se tragaba una capsulita que tenía un sensor que le medía la temperatura del y core, le güey. metía la temperatura del core. Y Ajá. entonces las pruebas que hacían lo comparaban con cuando estaba afuera. Entonces estaba midiendo la temperatura del core y el güey estaba dándole. ¡Ah! Están los videos en YouTube, lo pueden ver. Sí. Entonces le estaba dando y comparaban si, por ejemplo, si mantenía, aunque su exterior estuviera bien caliente, si el core lo mantenía fresco, podría seguir ejecutando a un buen performance. Están muy cañonas esas pruebas. Ahora Pero ya hay un yo creo que sensor, güey, el punto aquí es que todos esos, y creo que es hacia donde iba, no sé si ahorita tienes otro punto sobre ese, pero cada una de estas cosas son ganancias marginales, como bien decías. En el caso específico, porque sabemos quién nos hizo la prueba, a veces no sabemos quiénes son, pero en este caso de Rueda sabemos, obviamente esas ganancias son importantes para ti, ¿no? Entonces sí, yo creo que es súper importante que sepas cómo se compone tu sudoración, cuántos litros estás aventando por hora, etcétera, etcétera, para poder tener una mejor, Lo que pasa es que una mejor estrategia de hidratación. Nomás déjame decir esta, güey. Pero ojo,
porque esas cosas funcionan, pero si leen el libro de Maca, ese güey tenía todo eso y igual llegaba y pelas, valía gorro. Y lo que pasa es que su cuerpo se estaba comportando de otra forma. Él decía, yo tenía todos los científicos atrás y le daban toda la información y le decían qué hacer y cuánto gramaje meterse de cada cosa. Y tronaba, y tronaba, y tronaba, en Kona, tronaba en Kona. Pero en todos los demás ganaba. Y el problema era que no podía acostumbrarse a ese nivel de calor. ¿Y cómo fue que lo solucionó? Y ahí es donde empieza un poquito la locura. Aquí un poquito platicar de anécdotas también nada más de esto, para darle un Con el poquito protocolo de textura. Fue y habló con los fisicoculturista. Y decir, se le ocurrió a él y dijo, a ver, ¿quién tiene problemas de hidratación que lo haya solucionado? Pues cuando están en las competencias de Mister Universo se deshidratan, güey. Se deshidratan para que se les vea todo. Pero entonces, si lo piensas, yo me deshidrato y si estás deshidratado, haces un esfuerzo y te acalambras. Y estos güeyes es lo que están haciendo. Se deshidratan y luego van y, ¿no? O sea, están flexionando todos los músculos. ¿Cómo no se quedan así todos acalambrados en medio show? Y bueno, eso es lo que este güey descubrió, ¿no? Que fue el tipo de hidratación que tienen previa. No, tenía que no todo era un por protocolo de sales, güey. Era un protocolo de sales y de potasio o sea, son estas ganancias marginales porque al final del día el entrenamiento se compone de entrenamiento, fortaleza mental y nutrición y ejecución, ¿no? Entonces, esta variable, Lalo, de la que nos estás preguntando, va a una de estas ganancias marginales que a lo mejor antes no tenías. Román y yo, un día se nos ocurrió hacer eficiencia metabólica porque nunca habíamos tenido una buena alimentación en los irons y terminamos haciendo iron con 100 calorías por hora y nos funcionó. 94, ¿no? para ser exacto. Tú con 94, yo con 120 calorías por hora y fue el Ironman de Australia. Pero fueron estas ganancias marginales de ir descubriendo cómo transformábamos nuestro cuerpo de depender de los carbohidratos a no depender de ellos y quitamos el azúcar y pues todo funciona, güey. El chiste es que después de que tengas el resultado de la prueba de sudoración, tomes una acción correspondiente. Ojo, y tampoco te garantiza, como lo decía Román, que vaya a funcionar, ¿no? Entonces hay que... Pero por eso probamos en los entrenamientos y ahí vamos al segundo punto y el tercer punto de lo que hablamos hoy. El segundo punto es la estructura y en esa estructura, pues obviamente tienes un periodo de pruebas como los key workouts o sesiones largas que tienes para hacer estas pruebas. Y entonces ahí está la estructura. Y la ejecución, pues es lo mismo, es cómo vas a ir a ejecutar estos nuevos conocimientos en cada una de estas sesiones, ¿no? Correcto. Entonces, bueno. Quiero responderle a Favela, güey, si me das chance. Dice, ¿qué pueden comentar sobre el Sleep Core que te da Garmin? No logro subir de 60. Güey, no sabemos si 60 es un buen número o es un mal número. Cada quien tiene sus propios valores y sus propios indicadores. Ahora, todos estos sensores, Whoop, Garmin, Oura Ring, etcétera, 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 te dan un montonal de estadísticas que te permiten ver tendencias, güey, ¿no? Ahí yo lo que te diría es, no te fixes tanto. Nosotros lo hacemos más al chilam balam con el pulso en reposo en la mañana, ¿no? Eso es lo que nosotros siempre preguntamos porque de este pulso en reposo depende si hacemos un cambio en tu estructura o no. Entonces, preocúpate cuando la tendencia no sea la misma o que los números se disparen muchísimo. Por ejemplo, si de pronto tú siempre tienes valores de 55, 57, 55, 57 y de pronto ves un 42, güey, algo pasó ese día. Y ahí es donde tienes que empezar a tomarle información a estos datos. Creo que en la medida en la que te fijes en esos datos, puedes tomar mejores decisiones. Ojo, habiendo dicho eso, también se vale de pronto quitarse el reloj y darle a feeling y sentir lo que se siente el esfuerzo y dejarlo de lado y nada más correr por correr y darle como se están sintiendo, ¿no? No nos volvamos adictos a eso porque de pronto perdemos esta sensibilidad de cuánto podemos esforzarnos y es que me pasé de zona 3, pues sí, güey, pero ese día te aventaste unas cubas un día antes, güey, y el pulso amaneció todo madreado y... Todos vale. Vamos aprendiendo de esa parte. Nosotros, por ejemplo, como de la parte de coaches, hemos ido aprendiendo también en los años a esto, porque fíjate el proceso que hemos tenido.
Nosotros aprendimos todo esto en su momento, hace un montón de años, y lo empezamos a implementar en nosotros, y luego lo empezamos a implementar en el equipo, y así nos fuimos. Y nos volvimos loquísimos, atascadérrimos de aprender potencia y medición y todo era, y aquí hay los que están, que por aquí está, hay Pepe y Rueda y varios que llevan muchísimo tiempo con nosotros, pues pueden atestiguar que nos así súper atascamos con el tema de la medición, porque creemos mucho en eso, creemos muchísimo en la medición. Entonces, si no mides, no sabes lo que estás haciendo. Y si no mides y no sabes lo que estás haciendo, no puedes mejorar o no puedes controlar. Y en el segundo, y en estos puntos que hemos hablado, pues es parte importantísima del performance. Ahora, en ese tiempo, logramos que la gente hiciera caso y que ejecutara en base a estos valores, a mejorar su capacidad de medirse, a que usaran potencia cuando tenían la capacidad de hacerlo, o que usaran sus zonas, etcétera. Ahora, ¿qué pasó? Que en los años nos dimos cuenta que mucha de esta misma gente que tanto nos compró nuestra filosofía, empezó a perder el feeling, y se empezó a volver esclava de los números. Entonces, de repente empezó a pasarnos que iban a una competencia y se les acababa la batería del Garmin, se les quedaba en la casa, en el hotel, algo pasaba y hazte cuenta que era ya congelados. Ya, pum, no puedo competir porque no sé lo que estoy haciendo. No puedo hacer nada, no sé qué estoy haciendo, no sé, porque no tengo mi valorcito aquí mágico que me está dando el reloj. Y ahí fue cuando dijimos, ups, que esto está... Y es culpa nuestra porque nosotros provocamos que fueran tan freaks de los datos. Entonces, ¿qué hemos hecho en los últimos años? Adaptar ahora a eso es, número uno, no crean que ya dejamos de creer en los datos. Los datos así son importantísimos. Entre más capacidad tengas de tener valores que te dicen cómo vas a aprender a ejecutar mejor, vas a aprender a conocerte mejor. Pero lo que hemos hecho en los últimos tiempos es empezar a incorporar de nuevo temas de esfuerzo percibido, de que de repente un mismo entrenamiento de alguien que solo entrena con potencia, poco a poco empieza a tener cosas de, a ver, güey, hoy hazlo sin el reloj. Hoy nada más a pura percepción. Y empezamos a recuperar el feeling. Y entonces creemos en quizá en unos años vamos a decir cómo nos equivocamos ahora, no sé, pero hoy creemos que lo mejor es tener esa disciplina fuerte de los números y después tratar de ligarlo con tu percepción para poder ejecutar de una manera que si tienes el reloj bien y si no, hay veces el reloj te va a frenar en una competencia y dices, no, ¿sabes qué? Yo ya me conozco, yo sé que puedo dar más, pero porque ya no fuiste esclavo del reloj. Justo iba a decir que el esfuerzo percibido es un termómetro al final del día, ¿no? Puedes venir en zona 2 de watts, pero en el esfuerzo percibido estás sintiendo que estás hasta el tope, se acabó. O sea, o te estás sintiendo demasiado sobrado, puedes inclusive dar un clic más. Entonces, esta correlación entre cómo me siento a lo que me está marcando el reloj siempre va a ser importante y siempre vamos a tratar de buscar ese balance. Obviamente siempre primero con los datos y de ahí nos pasaremos Fíjate, a todo lo demás, ¿no? aquí hay dos puntos interesantes, ¿no? De Víctor y Esther. Vic dice, por eso, nada mejor que darle a percepción. Esther dice, yo sin mis aparatitos no entreno. Y yo creo que los dos están yendo a un extremo opuesto cada uno y que sería buena onda encontrarse en la mitad. ¿Por qué? Porque lo mejor es la percepción, pues, de nuevo, repito el ejemplo que di hace rato, no sé si había llegado Vic o no, pero Emilio, que lleva toda la vida nadando y que él jura y perjura que se sabe todo el paso que siempre va, y tú lo sabes, güey. O sea, en una serie alguien te va a estar checando y te va a estar dando tus tiempos de llegada y vas a sorprenderte de decir, no manches, o voy muy rápido o no estoy llegando y yo pensé que sí. Entonces, por más que te conozcas, puede ser que necesitas meterle un poquito más o bajarle un poquito al acelerador para hacer la serie que realmente necesitas hacer. Entonces, los datos son muy importantes, es una excelente herramienta para después meter la percepción. Especialmente en quien no sabe, quien no se conoce. Exacto, pero si te conoces bastante, porque ahorita tenemos otro comentario, dice, no todos son los números, hay que aprender el feeling, de acuerdo, pero Pues los es números exactamente siempre, lo que estamos diciendo. pero los números también
marcan ciertas cosas. Por ejemplo, tú y yo nos hemos dado cuenta ¿De con la dónde aprendes potencia. ¿De dónde aprendes el feeling del número, Milo? ¿Cómo sabes que vas a 87% de tu CP? ¿O No, ahí cómo voy, sabes que vas a anaeróbico? ¿Cómo sabes, como lo quieras medir? ahí voy. O sea, se siente, güey. Lo que tienes que empezar a hacer es, por ejemplo, en mi caso, güey, como lo hago yo, es yo veo el número y trato de memorizar esa sensación de ese momento, güey. Y luego trato de ver qué tanto se repite esa sensación con el mismo número, güey. Y esto ahorita lo estoy calibrando para el maratón del ala y te lo dije el otro día, es, oye, güey, pues ya sé que voy a 300, pero no se siente bien. ¿Qué fue lo que pasó? Pues vi el aire. Ah, ok, perfecto. Oye, o me siento más pesado, o me siento más duro. Entonces trato de ver qué fue lo que hizo que tuviera ese feeling otra vez. Mi caso muy particular, primero veo el número y con eso calibro mi sensación. Yo, ¿no? O sea, cada quien va a tener esta Claro. dualidad de cómo moverlo y cómo sentirse y cuándo se sintió bien. Y de pronto me acuerdo cuando hice una serie el otro día que tiramos los 30 por 30 segundos que estuvieron durísimos, pues, oye, había visto ritmos que nunca había visto, pero porque no vi el reloj y entonces, pues ya sé que si saco ese guataje el día de mañana, a lo mejor voy a sentir esto. Entonces, todo esto tiene, o sea, no hay un dato exacto, Esther, en el sentido de, pues no coinciden los números con las sensaciones. Puede ser, y puede ser que haya que tengamos que calibrar las zonas y puede ser que tengamos que Es recalibrar que tus puede ser que es esfuerzos, una señal de que quizá hay o ya muchas cosas que avanzaste, pueden pasar. güey. Puede ser que ya mejoraste o que empeoraste porque te tomaste las vacaciones y sigues usando tus zonas de antes de ir de vacaciones. O puede ser que tu rendimiento está empezando a mejorar y se están quedando cortas tus zonas. Y entonces esa que no coinciden tus percepciones para un lado o para el otro, pues es probablemente un momento de revisar si tus valores Están están bien correctos. calibrados o no. Esa es una forma. La otra forma también es que la otra cosa que eso puede significar es que tus números son números, pero que tu percepción te está diciendo que yo ya Dale me más. conozco, o sea, yo le puedo dar un poco más hoy. Ahora, hay gente que dice, no, yo puedo hacer eso, si nunca he visto un dato, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, ok, el día que yo quisiera hacer una prueba, ponerle yo que no se vean y decirle a cuánto vas y vamos a ver si realmente es así. O sea, no creo. Yo creo que la mezcla de los dos es lo que te va a dar la ganancia. Pero si nada más dependes del reloj, vas a estar, vas a estar No, pela. Porque en un y momento cada, dado te vas a esclavizar o no vas a saber porque no lo traes o simplemente el reloj te va a limitar o al revés, güey. O el reloj te dice, dale más y tú estás out. Hoy no es buen día, No, estoy y creo fuera. que lo importante es encontrar este balance, como tú bien lo mencionas. Cada uno tendrá qué fue primero. Es la discusión de qué es primero, güey, ¿no? El huevo o la gallina. Para algunos será primero el huevo y para otros será primero la gallina. Cada quien va a encontrar esta posibilidad. Nosotros en IBEN casi todos los entrenamientos en los niveles de entrenamiento que tenemos lo podemos manejar en cualquiera de estos 4 niveles, pero va a depender mucho de lo que tú necesites de nuestra parte, de lo que necesites en servicio y de lo que necesites dentro de tus gadgets. Hay gente que dice, yo nomás con heart rate tengo, perfecto, no necesito servicio, dale para adelante. Ya está. Entonces, si pueden, métanse a iben.mx, esos son nuestros planes de entrenamiento virtuales. Si quieren un tema presencial, pues dependiendo de dónde estén, escríbanos a iben.mx diagonal WhatsApp y sobre eso los podemos ayudar. ¿Cuál es el cambio en percepción cuando entrenas en Ciudad de México y luego compites a la altura del nivel del mar? Hace muchísima Claro, diferencia nomás por la densidad la del aire que percepción, uf, tienes se y siente en diferente. percepción toda. Mira, bien sencillo. A mí me pasó ahora que fui a correr el medio maratón de la Ciudad de México. Jamás en mi vida había sentido que me iba a morir tan feo. O sea, literal, pasar de 600 metros a 2400 es algo muy complicado, ¿no? Y en sensaciones, en guataje yo venía pegadito a mis números, pero la sensación es horrible. Entonces, pues sí influye. Generalmente te toma de un 6 a un 8% de diferencia en esfuerzo en los números, que eso es lo que está probado en laboratorio, obviamente, como lo dijo Román, pero sí hace mucha diferencia y sí cambia, ¿no? Ahí como dice ¿Qué Vic, dice más? datos, percepción, condiciones del evento, dice de ahí sale cómo darle, claro, exacto, Sí, pero es también una eso se mezcla, hay que, aprende, güey, porque Vic, por pues sí, el ejemplo, Vic ya lleva lleva, 8 Irons, güey, ¿no? Entonces ya sabe a dónde va. Es como cuando va a correr Luis Álvarez, pues ya sabe cuánto tiene que hacer para llegar, güey, ¿no? sí. Entonces, va a depender muchísimo de la experiencia y al final del día también cuenta y también juega. El otro día me preguntaban unos chavos que estamos entrenando para el Ironman de Acapulco, güey, para el 73, ¿quién va a ganar, no? Uno de ellos ya había hecho Iron y todos los demás no saben a qué van. ¿A quién podrías tus cartas?
Yo le dije, yo le voy a la experiencia, güey, porque el vato ya sabe a dónde vaya, inclusive en los key workouts ya sabe cómo darle, cuánto se tiene que mover, tacatá. Los otros salieron hechos la madre, güey, ¿no? Y obviamente se bajaron a correr y pues gatearon. Y el otro cuate, pum, se bajó a correr, terminó. O sea, la experiencia juega y juega muchísimo, pero lo que les queremos decir es, encontremos este balance, nosotros podemos ayudarlos con cualquiera de lo que ustedes nos manden, iben.mx/WhatsApp, para eso estamos, nos vamos a construir un programa con estas 3 características. Bueno, la constancia ya va a depender de ustedes, nosotros decimos que no andamos correteando gente, pero en los otros 2, que es la ejecución y, recuérdame el otro, güey, porque si ya ves que soy disperso. La estructura, güey. La estructura, o sea, al final del día podemos construir algo que tenga estructura y que tenga una ejecución basada en ustedes. Esto es bien importante. Ustedes nos van a tirar las variables. Nosotros, en una llamada que tengamos con ustedes, vamos a encontrar estas variables, los días de descanso, el tiempo que tienen, la cantidad de estrés o de entrenamiento que pueden soportar, y sobre eso les vamos a construir su programa de entrenamiento. Ciérralo, compadre. Vámonos, que nos cortan aquí. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el siguiente jueves. Si Mándenos temas. Si se quedaron con una ahí pendiente, pues échenos nomás un mensajito por ahí, por el, No, por el Instagram o por WhatsApp. Y mándenos temas que quieren que toquemos. Todos los jueves estamos haciendo, Román y yo, este ejercicio de a las 7 de la noche, platicar estas preguntas que nos llegan, y si podemos ayudarlos, echarles la mano con toda confianza. Iben.mx/WhatsApp, nos pueden dar sus preguntas, o aquí en el Instagram, Ibenfaster, Emilio.iben, Román.olivera. Aquí los esperamos. Les mandamos un abrazo a todos y gracias. Nos vemos pronto. Adiós. Bye, chao.